Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda el hermano Wilson. Primeramente agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos está protegiendo, nos está cuidando de estos tiempos de necesidad. Bueno, queridos hermanos, yo les invito a participar de la clase que es de la fecha del 11 al 17 de mayo, que comprende entre los capítulos del 8 al 24 de Mosía del libro de Mormón. Yo les invito a todos ustedes que podamos leer y podemos comprender un poquito más de las escrituras. Bueno, para empezar, yo he escogido 5 temas muy bonitos y muy especiales que son acerca de estas escrituras. El primer tema que vamos a hablar es el bautismo engloba un convenio de servir a Dios. Dice, Mosía contiene la enseñanza de Alma acerca del convenio bautismal o la promesa que hace Dios al bautizarnos. Entonces, para comprender más, vamos a leer los versículos del 1 al 17. Pero el día de hoy yo les voy a compartir los versículos del 8 al 10. Y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llaman, ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estéis dispuestos a llevar las cargas de los otros para que sean ligeras. Si estéis dispuestos a llorar con los que lloran, si a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundante sobre vosotros. Entonces, queridos hermanos, acá nace una pregunta que lo vamos a responder todos juntos. ¿Qué promesa nos hace Dios mediante el bautismo? Bueno, la promesa que Dios nos hace mediante el bautismo es redimirnos, que es librarnos del sufrimiento y del castigo y ser contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Entonces, este capítulo nos quiere decir, la promesa que Dios nos hace a nosotros es de redimirnos, de librarnos de todo castigo y de todo sufrimiento, para tener vida eterna. Entonces, para comprender más, pasamos al siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 10 y vamos a comprender un poquito más de qué nos quiere decir estas escrituras. Y dice aquí: os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones que os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundante sobre vosotros. Entonces, queridos hermanos, acá nos quiere decir qué es el cambio de servir a Dios. Entonces acá nos sale otra pregunta: ¿qué es el convenio de servir a Dios? El convenio de servir a Dios es estar dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar que estuviese, hasta la muerte. Entonces, queridos hermanos, es el convenio de servir a Dios, es estar dispuestos a servir a los demás, estar dispuestos a ministrar a nuestros hermanos en todo momento, a consolarlos cuando necesiten consuelo. Entonces, ese es el convenio que nosotros hacemos con Dios al bautizarnos. Y Dios nos promete redimirnos, librarnos del sufrimiento y del castigo, y darnos una vida eterna. Entonces, queridos hermanos, para que puedan comprender un poquito más de esta escritura, yo les invito que lean en la Santa Biblia el libro de Mateo, el capítulo 3 al 10, el capítulo 3, versículo 16, y de Romanos 6, del 3 al 5. Ahí les va a hablar un poquito más
sobre el bautismo y la promesa que Dios nos hace a nosotros. Cualquier pregunta que necesiten me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden mandar un mensaje y yo les voy a responder gustosamente. Entonces, queridos hermanos, vamos a pasar al siguiente tema, que se encuentra en Mosía del 17 al 30. Es esto el versículo 17 al 30 del capítulo 18. Bueno, el pueblo de Dios debe estar unido en todo momento, tal como descubrió Alma y su pueblo. Seguir a Cristo algunas veces significa abandonar un estilo de vida conocida por algo nuevo y diferente. Más el pueblo de Alma extrajo fortaleza al formar parte de la iglesia de Cristo. Entonces, para poder entender un poquito más de esta escritura, vamos a leer Mosía 18-17. Y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quien quiera bautizado por el poder y la autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Entonces, para poder aprender un poquito más, dice, los que son bautizados por el poder y la autoridad de Dios son llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, para comprender un poquito más, los que somos bautizados por el poder y la autoridad de Dios, que es muy importante, tómenlo en cuenta, el poder y la autoridad de Dios, seremos llamados miembros de la iglesia de Dios o la iglesia de Jesucristo. Entonces, para poder entender un poquito más, seguimos leyendo. Vamos a leer el versículo 17 al 30. Entonces yo les invito a todos ustedes que pueden leer en casa y podemos comprender juntos lo que nos quiere decir estas escrituras. Y fue llamado la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo adelante, y aconteció que quienes que eran bautizados por el poder y la autoridad de Dios eran agregados a su iglesia. Y aconteció que Alma, teniendo la autoridad de Dios, ordenó sacerdotes, y un sacerdote por cada 50 de ellos, ordenó él para predicar y para enseñar en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y les mandó que no enseñaran nada sino las cosas que él había enseñado y que había sido declarado por la boca de los santos profetas. Y les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor, que había redimido a su pueblo. Y les mandó que no hubiera contenciones entre unos y otros, sino que fijase su vista hacia adelante con una sola mirada, teniendo una fe y un bautismo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para el otro. Y así les mandó a predicar, así convirtieron en hijos de Dios. Y les mandó que observaran el día de reposo y santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Además les mandó que los sacerdotes, a quien él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Y designó un día de cada semana en el que debía reunirse para enseñar el pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también había de juntarse cuantas veces les fuera posible. Y los sacerdotes no había de depender de un pueblo para sostén, sino que por su obra habían de recibir la gracia de Dios, a fin de fortalecer el espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios. Además, Alma mandó que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes cada uno conformidad a lo que tuviera. Si teniera y más abundante, debería dar más abundante, y del que tenía poco, solo poco se lo había requerir, y lo que no tuviera se lo había de dar. Así debería de dar de sus bienes, de su propia libre voluntad y buenos deseos para con Dios, a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, y a toda alma desnuda y menester. Y esto les dijo a ellos, ellos habiéndose
mandado Dios y actuaron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritual, que según sus necesidades y carencias. Y ahora bien, aconteció, todo esto se hizo en Mormón, sí, al lado de las aguas de Mormón, en el bosque inmediato a las aguas de Mormón, sí, el paraje de Mormón, las aguas de Mormón, el bosque de Mormón, cuántos hermosos son los ojos aquellos que allí llegaron, conociendo de su Redentor, sí, cuando benditos son porque le conforman alabanza para siempre. Entonces, queridos hermanos, para poder comprender estos versículos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir, para poder estar unidos como un pueblo de Dios, no debemos haber contenciones entre unos y otros, sino que fíjese su vida hacia adelante con una sola mirada, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para el otro. Entonces, hermanos, para poder estar unidos como un pueblo de Dios, ¿qué debemos hacer? Yo creo que todos ustedes tienen la pregunta al poder acompañarme y leer estas escrituras. Entonces, el convenio que nosotros debemos hacer es no debe haber contención entre uno y otro. Debemos de tener una sola mirada, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados nuestros corazones con unidad y amor el uno para el otro. O sea, debemos estar juntos en todo momento. No debe haber contenciones entre uno y el otro. Debemos ser uno solo, con una sola mirada, teniendo la misma fe, mirar hacia adelante y teniendo el bautismo de Dios. Debemos de guardar sus convenios y seguir adelante. Entonces, queridos hermanos, este es el segundo tema. Si es que tienen algunas preguntas, me lo pueden dejar abajo como mensaje, me pueden dejar en los comentarios, yo gustosamente les voy a responder. Para seguir con el siguiente tema, vamos a empezar en Mosías del 19 al 20. Aquí dice, las palabras de los profetas se cumplirán. Bueno, vamos a leer estas escrituras que se encuentran en Mosías. Vamos a retroceder un poquito, Mosías 12, del 1 al 8. Y aconteció que después de 2 años Adinadí vino entre ellos disfrazados, de modo que no lo conocieron, y empezaron a profetizar entre ellos diciendo, me ha mandado el Señor diciendo, Adinadí, ve, profetiza a los de mi pueblo, porque han endurecido sus corazones contra de mi palabra, no se han arrepentido y sus malas obras, por tanto los visitaré con mi ira y con mi furia. Iré y los visitaré en sus iniquidades y abominaciones. Si hay de esta generación, y Señor me dijo, extiende tus manos y profetiza, diciendo así, dice el Señor, acontecerá que los de esta generación, a causa de sus iniquidades, serán llevados al cautiverio y serán heridos en la mejilla. Sí, por los hombres serán impedidos y muertos, y buitres del aire y los perros, sí, a los animales salvajes devorarán sus carnes. Y acontecerá que la vida del rey no se estimará igual que una venida en un horno ardiente, porque sobra que yo soy el Señor. Y aconteció que heriré a este pueblo mío con penosa aflicción, sí, hambre y con pestilencia, y haré aullar todo el día, sí, hasta que se les cargue sobre sus espaldas, y serán arreados como mudos asnos. Y acontecerá que enviaré granizo entre ellos y los heriré, y también serán heridos por el viento oriental, y los insectos también abrumarán sus tierras y devorarán su grano. Serán heridos con gran pestilencia, y haré todo esto por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones. Acontecerá que a menos que se arrepientan, lo destruiré totalmente de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, dejarán tras sí un registro, y preservaré para otras naciones que poseerán la tierra. Así haré para que yo revele las abominaciones de este pueblo
otras naciones y muchas cosas profetizó Abinadab contra de ese pueblo. He aquí, oh rey, he aquí, oh rey, nos hallamos sin culpa, y tú, oh rey, no has pecado. Por lo tanto, este hombre ha metido concerniente a ti y profetiza en vano. Y he aquí, somos fuertes, no careceremos de la esclavitud del reino, llevados cautiverios por nuestros enemigos. Sí, tú has profetizado en la tierra y también has de prosperar. Entonces, queridos hermanos, para comprender estas escrituras, lo que nos dice es: Abinadab profetizó de la destrucción, pero no lo creían. No lo creían, lo encarcelaron a él. Luego se arrepintieron. Entonces, al arrepentirse, Dios les pudo ayudar. Salieron victoriosos al poder clamar a Dios, al pedir que Dios les libre, les pueden salir victoriosos. Pero cuando salieron victoriosos, ¿ellos qué hicieron? Ellos se jactaron de sus propias fuerzas, se olvidaron de Dios. Entonces cayeron en cautiverio. Entonces, hermanos, estas escrituras es muy especial porque nos habla de lo que estamos viviendo el mundo. A veces nosotros cuando nos sentimos acorralados, nos sentimos que no podemos más, pedimos a Dios. Dios, con su gran amor, con su bondad, nos da victoria, nos saca de eso. Pero a veces, como personas, como humanos, la mayoría a veces nos olvidamos de Dios. Nos jactamos de nuestras fuerzas, de nuestra personalidad, y nos olvidamos de Dios. Y de nuevo caemos en un cautiverio. Pero Dios es tan bondadoso que caemos en un cautiverio con la oportunidad de poder arrepentirnos y poder salir de ese cautiverio. Entonces, si es que nosotros clamamos a Dios con fe, oramos a Dios, le buscamos a Dios en los momentos de necesidad, nuestro Padre Celestial nos va a ayudar. Pero no nos olvidemos, cuando nosotros estemos arriba, tengamos victoria, no nos olvidemos de Dios en todo momento. Porque las cosas que estamos pasando hoy en día pasan por eso. Hay mucha gente en el mundo que realmente lo siguieron a Dios. Ellos pudieron salir, pudieron ser fortalecidos por la fuerza de Dios, pero se olvidaron de Dios. Entonces, muchas cosas que realmente pasan, pero gracias a Dios nosotros podemos caer y podemos levantarnos, pero levantarnos de fuerza y no volver a caer. Entonces, eso es lo que nos trata de decir esas escrituras. Entonces, para poder seguir con el siguiente tema, es: Dios puede elegirnos, Dios puede aligerar nuestras cargas. Yo les invito a ustedes que puedan leer en Mosías 19 al 22 y Mosías del 18 del 23 al 24. Bueno, para poder voy a leer estas escrituras y vamos a comprender qué es lo que nos quiere decir sobre que Dios puede aligerar nuestras cargas. Mosías 19. Y aconteció que estaba ya para volver a la tierra de Nef, y dieron con los hombres de Gedeón, y los hombres de Gedeón los refirieron todo lo que había acontecido a sus esposas y sus hijos, y que los lamanitas les habían concedido que que poseeran la tierra, pagándole como tributo la mitad de todo cuanto poseeran. Y en Mosías 18 del 23 al 24. 18 del 23 al 24. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracia al Señor su Dios. Y además les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Entonces, queridos hermanos, estas escrituras nos quiere hablar que Dios aligeró sus cargas que Dios aligeró sus cargas de Mosías.
Él cargó como el ejemplo del pueblo de Nefi, como el pueblo de Nefi que le poseyeron sus tierras y de la mitad de sus bienes. O sea, Dios les aligeró su carga del sufrimiento que ellos tenían, Dios les dio. O sea, si en nuestra vida es a nosotros, Dios nos aligera nuestra carga, por ejemplo, si que nosotros necesitamos, pero lo clamamos, lo pedimos a Dios con un humilde corazón, lo pedimos de fe, Dios nos va a aligerar nuestras cargas, nos va a poseer lo que necesitamos. Y también aligerar nuestras cargas es cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Dios nos aligera porque realmente nos libra de lo que nosotros hemos tenido, pero nos arrepentimos de corazón, entonces Dios nos aligera nuestras cargas para poder estar libres y poder andar con la frente alta sabiendo que estoy con Dios y estoy libre de todo pecado. Yo, queridos hermanos, con estas escrituras yo les quiero invitar a ustedes que puedan leer en sus casas y puedan interpretar la palabra de nuestro Dios. Yo sé que hoy en día muchas necesidades estamos pasando, necesitamos que Dios aligere nuestra carga, necesitamos que Dios nos libre de todo mal. ¿Y cómo lo está haciendo? Por eso agradecer a Dios en todo momento, porque Dios nos está librando. Yo les pido a todos ustedes, hermanos, seguir adelante, seguir estudiando las escrituras. Bueno, para terminar, Dios puede confiar en Dios. Es una escritura que se encuentra en Osea, del 23, del 21 al 24 y del 24 del 8 al 17. Yo les invito a todos ustedes que puedan leer estas escrituras y puedan decirme qué es lo que pudieron entender. Pueden mandarme un mensaje o puedan escribirme en los comentarios y decirme qué es lo que pueden aprender. Yo les dejo como tarea a ustedes que puedan leer estas escrituras y ustedes pueden ponerse como ejemplo. ¿Puede confiar Dios en usted? Yo, por ejemplo, ¿puede confiar Dios en mí? No, puedo confiar en Dios. ¿Usted puede confiar en Dios en todo momento? Bueno, sí podemos confiar en Dios, porque nos libra de nuestras aflicciones. Sí cumplimos con nuestros convenios con Él. Entonces, para terminar, queridos hermanos, quisiera agradecerles a todos ustedes y siempre invocándoles que puedan leer su manual de la semana, puedan leer su manual, puedan leer el libro de Mormón y puedan leer su manual. Estas clases que he podido sacar, le agradezco a Dios y poder compartirles con ustedes y poder dejarles estas enseñanzas que encontramos en el manual. Este manual es muy importante para nosotros. Pónganlo en práctica. Puedan leer en su casa, pueden compartir, pueden hacerse preguntas, puedan prácticamente, como dijo nuestro presidente, este es un manjar en nuestras manos. Con estas escrituras somos todo. Sin estas escrituras no somos nada. Espero que les haya gustado esta clase. Espero, como les dije, que me puedan mandar los mensajes. Quiero escuchar sus mensajes y quiero ver sus preguntas que me hagan. Entonces, si ustedes me hacen preguntas, yo estaría muy feliz de poder responderles lo que nuestro Padre Celestial quiere saber de sus hijos. Muchas gracias, queridos hermanos. Todas estas cosas les quiero dejar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.